Capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los primeros dos versos de este capítulo. Romanos, capítulo número 12, verso número 1 y verso número 2. Bienvenidos sean todos ustedes al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Romanos capítulo número 12, vamos a estar los primeros dos versos y el tema de la exposición de este domingo es muy sencillo de recordar: consecuencias de las misericordias de Dios, pero también pudiéramos llamar nuestra respuesta a las misericordias de Dios. Consecuencias de ser receptores de las misericordias de Dios. Si usted ha experimentado por gracia las misericordias de Dios, habrá consecuencias, por supuesto, positivas. Si usted ha experimentado las misericordias de Dios, habrá por naturaleza una respuesta. Romanos capítulo 12, los primeros dos versos. Dice la palabra de Dios, son dos versos bien importantes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y si usted gusta subrayar esta palabra en sus Biblias, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si gusta anotar esta palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos versos que van a estar gobernando la segunda sección de la carta a los romanos. Dos versos que nos invitan a nosotros que leemos la palabra de Dios y que invitaron a los lectores del pasado a dar una respuesta a la misericordia de Dios y a vivir bajo esas misericordias de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento nos acercamos ante su presencia por medio de su palabra, y no porque nosotros seamos mejores que otros, sino es por Cristo, nuestro gran mediador y gran sumo sacerdote. Para nosotros es un privilegio, Señor, meditar, exponer y leer tu palabra. Permite que nuestras vidas sean iluminadas por tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ver y comprender la hermosura de tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas personales. Pedimos perdón por nuestros pecados y gracias por este tiempo. Ayúdanos a estar concentrados. En Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, vamos a estar exponiendo los primeros dos versículos, y el tema de la exposición es
las consecuencias de las misericordias de Dios, las consecuencias de todos los receptores de las misericordias de Dios. Y el objetivo es muy sencillo, que nosotros podamos conocer cuál debiera de ser nuestra respuesta a esas misericordias de Dios. Ese es el objetivo, que nosotros a través de los primeros 2 versos del capítulo 12 podamos conocer cuál debe de ser nuestra respuesta a las misericordias de Dios. Este domingo vamos a iniciar con la segunda parte de la carta a los Romanos, que nos enseña cómo debemos nosotros, si en verdad hemos experimentado la gracia, si en verdad hemos experimentado las misericordias de Dios. La segunda sección de la carta a los Romanos nos va a enseñar cuál debe de ser nuestra respuesta a las misericordias y cómo debemos de vivir nuestro cristianismo práctico. La segunda sección de la carta a los Romanos, que inicia en el capítulo 12, nos muestra el cómo debe de vivir un cristiano en base a las misericordias de Dios. La primera sección de la carta a los Romanos, capítulo número 1 hasta el capítulo número 11, el apóstol Pablo escribió las grandes doctrinas, las grandes verdades. Por ejemplo, vemos la doctrina o la verdad de la justificación por la fe sola. Somos declarados inocentes por la justicia de otro, la justicia de Cristo. No somos justificados por nuestras propias justicias, ni por nuestras obras religiosas, sino por la justicia que Dios ofrece, quien es Cristo Jesús. La doctrina de la justificación resalta en la carta de los Romanos. Tenemos otras grandes doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la redención. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo nos ha librado, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Grandes doctrinas. Por ejemplo, también tenemos la doctrina del pecado del hombre. Esa gran declaración en Romanos 3. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y todos se hicieron inútiles. En la primera sección de la carta a los Romanos encontramos esa doctrina de la elección. No depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de la buena voluntad de Dios. Encontramos también la doctrina del amor incondicional de Dios. Dios ama a su iglesia, no por las cualidades, sino por elección propia de Dios. Encontramos también la doctrina de las misericordias de Dios. Dios no nos trata conforme a lo que nosotros merecemos. Pero también encontramos esa alabanza del apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la primera sección, capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo tiene una meta: que todos aquellos que creen en este glorioso y poderoso evangelio puedan darle la gloria y la alabanza al único Dios verdadero. Ahora pues, hermanos, el apóstol Pablo,
en base a esa salvación tan grande, en base a esas misericordias de Dios para con su pueblo, el apóstol Pablo va a enseñar a la iglesia, o enseñó a la iglesia, cuál debería de ser nuestra respuesta si en verdad somos, y escuche con atención, si en verdad somos receptores o hemos sido receptores o hemos experimentado esas misericordias de Dios. El apóstol Pablo, en base a las misericordias de Dios, va a enseñar a la iglesia del capítulo número 12 en adelante el cómo debe de vivir un cristiano basado en esas misericordias de Dios. Así que vamos a iniciar con la primera parte, un sacrificio verdadero. Nuestra respuesta a las misericordias de Dios es un sacrificio verdadero. Dice verso número 1, capítulo 12. Así que, y esta palabra es importante, porque es una conclusión que hace el apóstol a todo lo que ya ha escrito en los versos anteriores. Conclusión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esta palabra es plural. Las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes de ver la exhortación del apóstol Pablo, es importante que nosotros prestemos atención a la actitud del apóstol al exhortar a la iglesia. Esto que vamos nosotros, hermanos, a ver, esta palabra nos indica las emociones del apóstol Pablo. Nos indica el cómo debe de hacer cuando un cristiano va a exhortar a otro cristiano. No debe de existir orgullo en nuestras exhortaciones. No debe de existir orgullo en nuestras reprensiones. No debiera de existir orgullo en nuestras exhortaciones. Más bien deberíamos de imitar al apóstol Pablo, siendo él apóstol de Jesucristo, siendo él investido de autoridad como apóstol. El apóstol Pablo, después de contemplar el glorioso evangelio, después de contemplar el perfecto plan de Dios de redención, después de explicar las misericordias de Dios, él es humilde en su forma de exhortar a la iglesia. Vean ahí en sus Biblias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Literalmente, Pablo dice, así que, hermanos, o amada iglesia que está en Roma, estoy suplicando. Esa es la actitud del apóstol Pablo al exhortar a la iglesia que está en Roma. Estoy suplicando por las misericordias de Dios. Así será el tono del apóstol Pablo el resto de la carta. Y así debería de ser nuestra actitud cuando nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de exhortarnos los unos a los otros. No debería de existir el orgullo, porque las misericordias de Dios aplastan nuestro orgullo. No debería de existir en nosotros un síndrome o síntoma de superioridad. Porque si en verdad conocemos las misericordias de Dios, debería de estar siempre el ruego.
El apóstol Pablo pues está suplicando, está haciendo un llamado a la iglesia a responder como Dios merece ser respondido. El apóstol Pablo está suplicando a los cristianos que están en Roma, aún con esa autoridad que Cristo le ha dado, les está suplicando que respondan como es digno de lo que se les ha otorgado por gracia. ¿Cuál es la exhortación o el ruego del apóstol Pablo para la iglesia que está en Roma? ¿Cuál es la exhortación o el ruego de la palabra de Dios o del apóstol para nosotros hoy en día? Porque la misma exhortación aplica para los creyentes del pasado como para los creyentes del presente. ¿Cuál es la exhortación? Respuesta muy clara: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es bien interesante porque el apóstol Pablo utiliza la figura de un cuerpo para transmitir la exhortación o para transmitir ese ruego. ¿Qué significa vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Así que, hermanos, os suplico por las misericordias de Dios, que yo ya les he explicado anteriormente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa vuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Y qué clase de sacrificio se refiere el apóstol Pablo? Dos preguntas que deberíamos nosotros tener claridad. ¿Qué significa sacrificio vivo? ¿Y qué clase de sacrificio quiere el Dios Todopoderoso? Importante es que el pueblo de Dios, la iglesia que estaba en Roma, cuando Pablo escribe, y después de admirar las misericordias de Dios, ellos saben que no hay cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por ellos. La iglesia, a través de la historia, sabe y siempre ha tenido claro que no hay cómo nosotros podemos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros por gracia y por misericordia. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a Dios para pagar esa salvación, ese perdón de nuestros pecados? Nuestras propias justicias no bastarían o ninguna obra religiosa serviría. ¿Qué significa? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué clase de sacrificio se refiere? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo se refiere a que la vida completa de cada miembro de la iglesia de Cristo, que la vida completa, no algunas partes, sino toda la vida, estén centrados en algo sumamente importante, y es el agradecimiento a Dios. La imagen del apóstol Pablo al decir vuestros cuerpos en sacrificio vivo, esa imagen es importante porque un cuerpo tiene manos, un cuerpo tiene pies, un cuerpo tiene ojos, etc. Y lo que Pablo está diciendo, pues, que todo nuestro cuerpo,
que toda nuestra vida esté centrado en vivir en un constante agradecimiento a Dios por las misericordias. La clase de sacrificio que se refiere el apóstol Pablo es que todas nuestras vidas estén en constante agradecimiento a Dios en respuesta a la gracia y a la misericordia que hemos recibido. En algunas ocasiones, nosotros agradecemos a Dios solo los domingos. Se dice que la vida cristiana no es solo el domingo. Más bien la vida cristiana es todos los días. Y se dice también que todas nuestras decisiones deben de ser para la gloria y la honra de Dios, no solo ciertos aspectos de nuestras vidas. Somos pues llamados a que toda nuestra vida esté en un constante sacrificio vivo a Dios, y ese sacrificio es ese agradecimiento en respuesta si en verdad conocemos y hemos experimentado las misericordias de Dios. Esos sacrificios vivos, dice el texto, tienen ciertas características. Vean ahí en sus Biblias cómo debe de ser la vida de un cristiano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debe de ser o cómo debe de distinguirse aquellos que han recibido las misericordias de Dios? Sus vidas se deben de distinguir de ser vidas santas y vidas agradables a Dios. La vida cristiana, hermanos y amigos, la vida cristiana es una nueva vida que inicia con la regeneración obrada por el Espíritu Santo. La vida cristiana inicia cuando en verdad hemos experimentado la regeneración obrada por el Espíritu Santo, dándonos la capacidad de dar frutos que agraden a Dios. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestras vidas completas en un agradecimiento constante, pero ese agradecimiento constante que se distinga por ser santo y por ser agradable a Dios. Y la misma carta enseña que para poder ser santos y para poder ser agradables a Dios es necesario la regeneración del corazón. Porque sin la regeneración, sin la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras propias justicias no son aceptadas en los cielos sin la regeneración del Espíritu Santo. Vamos a buscar el Salmo 51 ahí en sus Biblias para poder ver un ejemplo de la clase de sacrificio que Dios quiere. Salmo 51. Verso 15 hasta el verso número 17. Salmo número 51, arrepentimiento real del rey David. Salmo 51, verso número 15
en adelante. Dice su palabra: Señor, abre mis labios, agradecimiento, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La respuesta de la iglesia, o la respuesta de ti, si en verdad has conocido las misericordias de Dios, es una vida constante de agradecimiento a Dios. Tu respuesta al verdadero evangelio es apartarte todos los días del pecado y que todas tus acciones estén pensando en si agradan o no agradan a Dios. Dios no quiere sacrificios corporales. Dios no quiere abstención de ciertos alimentos. Es más, Dios no quiere que tú vayas y le pagues el favor, caminando de aquí a otro lugar. Dios no requiere ese tipo de sacrificios. El sacrificio que Dios le agrada es un corazón agradecido y una vida que esté en constante agradecimiento, y que cada área y cada acción de nuestra vida sea para agradar el nombre de Dios. Y dice el texto, verso número 1, que es vuestro culto racional. Pablo dice: si esto es una realidad en tu vida, la consecuencia razonable o la consecuencia lógica será un constante servicio sagrado que coincida lo que creemos con lo que hacemos. Esa es la forma lógica de vivir la vida cristiana. Es vuestro servicio. Es vuestro servicio sagrado, es vuestro culto racional. Si has experimentado en verdad las misericordias de Dios, si en verdad eres receptor de la salvación, del perdón de pecados, ¿qué nos dice la razón? La lógica nos dice que nuestras vidas estén en constante agradecimiento a Dios y que estemos buscando vivir vidas que agraden a Dios. En algunas ocasiones hemos escuchado: esta área necesitas entregársela a Dios, ¿verdad? En ocasiones hemos escuchado a ciertos predicadores diciendo que hay áreas del cristiano que necesitan ser entregadas a Dios, y eso no es correcto. Toda nuestra vida le pertenece. Por eso Pablo dice: por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cristianismo no se divide. El cristianismo es una vida en constante agradecimiento. Verso número 2. Advertencia, pero también defensa. Verso número 2. No os conforméis, y si gusta subrayar esta palabra es importante, no os conforméis a este siglo, o a esta era, o a este tiempo. Esa es la advertencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Advertencia y defensa. Después de dar la exhortación,
de que la iglesia, el cristiano, debe de vivir una vida en constante agradecimiento, en constante agrado a Dios por las misericordias, Pablo sabe que la vida cristiana no es fácil. El estándar es bueno, la exhortación es buena, pero el apóstol Pablo es consciente que la vida cristiana no será fácil. Por eso el apóstol Pablo da advertencias y una defensa para no caer en la trampa de nuestros enemigos y así vivir la exhortación del verso 1. ¿Queremos nosotros ser agradecidos con Dios? Por supuesto que sí. ¿Queremos nosotros vivir vidas que agraden a Dios? Por supuesto que sí. Pero Pablo es consciente, tenemos enemigos y la vida cristiana no será nada fácil. Veamos la advertencia. Advertencia, no te moldees a este mundo. ¿Quieres vivir en agradecimiento a Dios constante? ¿Sacrificio vivo? ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? No a la perfección, pero sí ese deseo. Ten en mente esta advertencia. No te moldees a este mundo. No os conforméis a este mundo. Para que se haga una realidad lo del verso número 1, Pablo dice, no se dejen moldear juntamente por este sistema malo de este siglo. Porque este siglo, este tiempo es malo. Este mundo tiene características específicas, ideologías que van en contra de la verdad de Dios. Este mundo es el sistema que atrae. Este mundo es el sistema que engaña y destruye. La humanidad que vive sin Cristo vive bajo el sistema de este mundo. Pablo dice, ¿quieres vivir en constante agradecimiento? ¿Quieres ser una ofrenda a Dios agradable? Presta atención al mandamiento. No os conforméis, no te moldees a este siglo malo. Segunda de Corintios 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este mundo se llama Satanás. El príncipe de este mundo trata con sus ideologías formarte a ti, a la imagen y a la semejanza del padre de mentiras. Si somos en verdad receptores de la misericordia de Dios, deberíamos nosotros tener esto en mente. Estamos nosotros viviendo un cristianismo que siempre está bajo fuego o siempre está bajo ataque. Y lo que quiere nuestro enemigo es que tú no seas conformado a la imagen de Jesucristo. Lo que quiere nuestro enemigo es que seas conformado a la imagen y semejanza de todo lo que está en contra de la verdad de Dios. Ese es el mundo que la palabra de Dios le llama malo, gobernado por el padre de la mentira. Gálatas 1, verso número 4 dice, el cual así se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo nos libra del siglo presente que es malo. Cada vez que nosotros prestamos o dejamos entrar ideologías que van en contra de la verdad de Dios, nos estamos formando a la imagen y semejanza de nuestro enemigo.
Pero Cristo nos ha librado. Por eso el apóstol Pablo da advertencias. No se dejen moldear como si fueran una plastilina que está siendo moldeado por el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es todo lo que se opone a la verdad de la palabra de Dios. Pero no solamente el apóstol Pablo da advertencia, sino que también da la defensa. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos? Sino transformaos. Y esta palabra es metamorfosis. O sea, que debemos nosotros de seguir siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra, transformaos, es escrita en un presente continuo. En otras palabras, no te quedes inmaduro como cristiano. Sigue creciendo en la vida cristiana. Sigue siendo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o en otras palabras, déjense transformar. ¿Quieres vivir una vida en constante agradecimiento? Dice Pablo a la iglesia que está en Roma. ¿Quieres vivir vidas que agraden a Dios? Número 1, no te conformes a este mundo. No te conformes a este siglo, sino déjate transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pregunta: ¿cuál es o quién es quien nos ayuda para la renovación de nuestro entendimiento? ¿Será acaso nuestras cualidades personales que nos ayudan a seguir siendo transformados? ¿Será acaso tu capacidad para seguir siendo transformado a la imagen de Jesucristo? ¿Quién nos ayuda y qué herramientas Dios nos ha dado para la renovación de nuestro entendimiento? ¿Por qué estás creciendo en la gracia de Dios? ¿Por qué no estás estancado en la gracia de Dios? ¿Por qué no estás retrocediendo, sino más bien estás creciendo cada día en la gracia de Dios? Respuesta: es el Espíritu Santo que habita en ti. Es el Espíritu de Dios que habita en cada creyente, utilizando los medios de gracia para renovar nuestro entendimiento. Pablo dice, pues no te conformes a este siglo, sino déjate transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo que está en nosotros utiliza la palabra de Dios, las oraciones, las ordenanzas para renovar nuestro entendimiento. Si usted descuida la palabra, si usted descuida las oraciones, si usted descuida las ordenanzas, es presa fácil para conformarse a este siglo. Nuestros cuerpos necesitan descansar bien por las noches. Eso se le llama renovación física. Si usted no duerme bien, usted no descansa bien, usted o su cuerpo no se está renovando y empieza a enfermarse, empieza a debilitarse. Nuestra alma necesita los recursos espirituales para nuestra renovación interna. Necesitamos nosotros la palabra de Dios todos los días. Necesitamos las oraciones todos los días y necesitamos las ordenanzas. Eso ayuda a esa santificación progresiva que es realizada por el Espíritu de Dios, pero también es nuestra responsabilidad, porque la vida cristiana no es pasiva, la vida cristiana es activa.
Es por medio del Espíritu de Dios nuestro crecimiento, pero también es nuestra responsabilidad. Pablo da advertencias, pero también da una defensa. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas que seguimos en crecimiento. Pero también es nuestra responsabilidad. Si usted descuida los medios de gracia, será presa fácil para conformarse a la imagen de este mundo. Tercera parte, la consecuencia de la renovación de nuestro entendimiento nos va a llevar a la claridad de cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice el verso número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene propósito, para que comprobéis o para que veas con claridad cuál es la voluntad de Dios, y tiene características. La voluntad de Dios es siempre agradable y siempre es perfecta. Necesitamos la renovación de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro entendimiento para ver con claridad la buena voluntad. Si usted está conformándose cada vez más y más a la imagen de este mundo, no verá con claridad la voluntad revelada en la Escritura. Pero si usted está en los medios de gracia, verá con claridad la voluntad de Dios. Por eso dice, para que comprobéis, o puedas probar, o puedas discernir, o puedas conocer cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo pues podemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta si descuidamos los medios de gracia? El apóstol Pablo, pues, para ir finalizando, desea transmitir a la iglesia que está en Roma que la voluntad de Dios se conoce por medio de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, trayendo iluminación a nuestras vidas. El que está meditando, el que está experimentando los medios de gracia, está renovando su entendimiento y puede ver con claridad la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. De esta manera, pues, los creyentes somos moldeados a la imagen de Cristo. De esta manera, los creyentes conocemos la voluntad de Dios en su palabra. Y para finalizar, el mismo texto nos declara cómo es la voluntad de Dios. Es siempre agradable, perfecta y buena para nuestras vidas. Si pudiéramos hacer, hermanos, para finalizar, un resumen de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, la respuesta la encontramos, lo que Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 22:37. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, verso 8. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Mateo 22, verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Un resumen de lo que quiere Dios de nosotros, que le amemos.
no en partes, completo. Verso número 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La voluntad de Dios, pues, en la vida de cada uno de nosotros debe de ser vista como agradable y perfecta. Cuando nosotros éramos niños, hacíamos la voluntad de nuestro Padre a regañadientas, ¿recuerdan? No lográbamos ver que era agradable y que era perfecto. Si usted descuida los medios de gracia, la voluntad de Dios no la va a ver como agradable y como perfecta. Necesitamos renovar nuestro entendimiento todos los días. ¿Cuáles serían, pues, las conclusiones y las aplicaciones? Número 1, nuestra respuesta a Dios por las misericordias recibidas es vivir una vida completa en agradecimiento genuino a nuestro Dios. ¿Qué podemos nosotros devolverle a nuestro Dios? Él es autosuficiente. Él no te necesita ni me necesita, pero Él quiere que seamos agradecidos, que reconozcamos sus misericordias todos los días. Número 2, debemos tener cuidado de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos buscarán moldearnos a su imagen y a su semejanza a este siglo. Número 3, debemos de pedir la ayuda al Espíritu Santo en este proceso de santificación. No descuide los recursos que Dios le ha otorgado a usted para su crecimiento. La palabra de Dios, la oración y también las ordenanzas. Número 4, debemos de conocer la Escritura para que sea ella quien moldee nuestras vidas y de esta manera vivir bajo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Característica esencial si eres un verdadero creyente: una vida llena de agradecimiento a Dios. Ese es vuestro servicio a Dios. Si en verdad somos creyentes, debemos de estar conscientes de nuestros enemigos. No te dejes moldear por las ideas, estrategias y deseos de este mundo, sino renuévate. Renueva tu entendimiento a través de la palabra de Dios para que puedas ver con claridad la buena voluntad que es agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias damos por su palabra. Gracias por las misericordias que nos ha otorgado en nuestras vidas. Gracias por que tú no quieres sacrificios religiosos, no te agradan. Lo que te agrada es una vida llena de agradecimiento por esa salvación tan grande. Le pedimos de su ayuda para que nuestras vidas completas estén entregadas en agradecimiento. Que nos ayudes a estar alertas, a no conformarnos a este siglo y que deseemos nuestro crecimiento espiritual
que deseemos seguir creciendo a la imagen y semejanza de Jesucristo. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén.